El objetivo de esta entrevista es conocer un poco más sobre la salud mental y la prevención del acoso laboral, ya que son fundamentales para garantizar un ambiente de trabajo saludable donde todos los empleados se sientan valorados y respetados. Buenas tardes, mi nombre es Paula Caterín Huásquer Carranza y el día de hoy estaremos hablando sobre la salud mental y el acoso laboral. Tengo el gusto de presentar al señor Manuel, funcionario de la empresa de aseo de Cibata. Buenas tardes, gracias por la invitación. Empezaremos hablando sobre la salud mental. Señor Manuel, ¿para usted qué es la salud mental? Bueno, pues para mí la salud mental se refiere al bienestar emocional, psicológico, social de una persona. Sí, señor, es el bienestar psicológico general, es cómo nos sentimos con nosotros mismos, la calidad de nuestras relaciones y la capacidad que tenemos para gestionar nuestras emociones y afrontar nuestras dificultades. Señor Manuel, ¿usted cómo identifica el deterioro de la salud mental? Yo pienso que se identifica a través de los cambios de ánimo. A veces podemos estar felices y de un momento a otro estar tristes o con ansiedad. O podemos aislarnos y tener cambios en los hábitos del sueño. Muy bien, el identificar el deterioro de la salud mental puede ser en ocasiones un proceso complejo, ya que los síntomas pueden variar ampliamente entre las personas. Algunas de estas señales, como lo mencionaba el señor Manuel, son los cambios de estado de ánimo, experimentar emociones como tristeza, ansiedad o frustración, alteraciones en el comportamiento como la falta de interés en actividades que antes disfrutaban, o cambios en los hábitos del sueño y la alimentación. También presentan algunos síntomas físicos como dolores de cabeza, fatiga o problemas gastrointestinales que no tienen una causa médica clara. Señor Manuel, según su conocimiento, ¿qué es el peligro psicosocial? Para mí el peligro psicosocial se refiere a aquellos factores en el entorno laboral que pueden afectar la salud mental y emocional de los trabajadores. Como sabemos, estos riesgos se originan en la organización, ya que pueden generar problemas como estrés, ansiedad, depresión y otros trastornos psicológicos. Algunos de los peligros psicosociales pueden ser las condiciones de trabajo, como la carga de trabajo excesiva, la falta de control sobre las tareas. También influyen mucho las relaciones interpersonales, como conflictos con compañeros o superiores, o el acoso laboral. Señor Manuel, ¿usted sabe qué es el acoso laboral? El acoso laboral es un conjunto de conductas hostiles que un individuo o grupo ejerce sobre el trabajador con el objetivo de menospreciar su integridad física y mental. Bueno, este fenómeno se caracteriza por la repetición de actos de hostigamiento que pueden incluir insultos, humillaciones, aislamiento social y otras formas de maltrato en el entorno laboral. ¿Sabe usted, señor Manuel, cómo identificarlo y cuáles son las conductas que contribuyen al acoso laboral? Creo que es difícil de identificar. Una forma es por medio de las conductas hostiles y repetitivas, y las conductas que contribuyen al acoso serían el abuso de poder y la falta de protocolos que aborden el acoso laboral. Algunos aspectos para identificar el acoso laboral son las conductas hostiles y repetitivas, que en este caso pues se repiten con frecuencia, como los insultos, las humillaciones o pues las críticas constantes. Otro de estos factores es el aislamiento social, que es una señal clara de acoso a un empleado, donde se le excluye de actividades grupales o se ignoran sus aportes en el trabajo. Algunas de las conductas que contribuyen al acoso laboral, como lo dijo nuestro invitado, es el abuso de poder. Esto puede contribuir a que se produzcan actos de acoso. Un ambiente donde se toleran comportamientos agresivos o competitivos pueden también fomentar el acoso entre empleados. Un entorno donde los líderes no establecen normas claras de respeto y comunicación pueden facilitar al acoso laboral. Señor Manuel, ¿sabe usted qué efectos genera el acoso laboral en víctimas y mediante qué estrategias se puede contribuir con la prevención del acoso laboral? Bueno, los efectos que genera el acoso laboral van desde los problemas de salud mental, el deterioro físico y bajo rendimiento laboral. Y las estrategias que deben implementarse para prevenir el acoso laboral son las capacitaciones y las políticas claras en cuanto al acoso.
El acoso laboral tiene efectos devastadores tanto en la salud física como mental de las víctimas. El acoso laboral no solo afecta al entorno laboral, sino que también puede tener repercusiones en la vida familiar y social de la víctima, generando pues de esta manera conflictos y disminuyendo la satisfacción en las relaciones personales. Para contribuir a la prevención del acoso laboral se pueden implementar diversas estrategias, como son las capacitaciones, las jornadas de sensibilización, el crear un clima organizacional saludable donde se valore la comunicación abierta y el respeto mutuo y apoyo psicológico. De acuerdo a esto, señor Manuel, ¿cuál es la importancia de prevenir y sancionar el acoso laboral? La prevención y sanción del acoso laboral son fundamentales para garantizar un buen ambiente de trabajo saludable y proteger a los empleados de sufrir acoso en su entorno laboral. Bueno, para complementar un poco más lo dicho anteriormente por nuestro invitado, la prevención y la sanción del acoso laboral nos garantiza pues la protección y el bienestar de los empleados, lo que a su vez contribuye a un ambiente laboral más positivo. También contribuye a crear una cultura organizacional basada en el respeto, la dignidad y la igualdad en el lugar de trabajo. Señor Manuel, en la empresa en la que labora, ¿qué actividades de prevención de acoso laboral realizan y siente que son efectivas las medidas de prevención y de atención? Las actividades que realizan en la empresa son capacitaciones para prevenir el acoso laboral, tienen canales de apoyo y realizan evaluaciones de clima organizacional y siento que son efectivas, ya que el ambiente laboral es saludable. En muchas empresas se implementan diversas actividades de prevención del acoso laboral para crear un ambiente de trabajo seguro y respetuoso. Algunas de estas actividades son las capacitaciones, que ayudan a fomentar una cultura de respeto, establecen políticas específicas que prohíben el acoso laboral y detallan los procedimientos para reportar. Prácticamente la efectividad de esas estrategias son efectivas si se llevan a cabo de manera consciente y se refuerzan con un liderazgo comprometido. Señor Manuel, ¿conoce usted la ruta de denuncia del acoso laboral? No, la verdad no la conozco muy bien, pero me gustaría saber cómo se presenta. Bueno, la ruta de denuncia del acoso laboral prácticamente es un proceso que permite a las víctimas reportar situaciones de acoso en el entorno laboral. El primer paso es la documentación de los hechos. Se debe recoger toda la evidencia posible sobre el acoso. La segunda instancia es la notificación a la empresa. Esta pues se debe presentar el reclamo por escrito a la dirección de la empresa o al Departamento de Recursos Humanos si la tiene. El tercer paso es el protocolo interno. Muchas empresas cuentan con un protocolo para la prevención y la atención del acoso laboral. Este protocolo establece los procedimientos a seguir y las herramientas disponibles para abordar la situación. Y por último es la inspección de trabajo. Si la empresa no toma las medidas adecuadas tras la denuncia, la víctima puede acudir a la inspección de trabajo correspondiente para presentar su caso. Esta entidad tiene la responsabilidad de investigar y tomar acciones frente a las denuncias de acoso laboral. Y para terminar con esta entrevista, ¿sabe usted cuáles son las funciones del Comité de Convivencia Laboral? Algunas de las funciones es la prevención del acoso laboral, implementar estrategias para prevenir conductas de acoso en el lugar de trabajo y la promoción de un ambiente de respeto y dignidad entre todos los empleados. Otras de las funciones es la resolución de conflictos. El comité actúa como un mediador en la resolución de estos conflictos internos que pueden surgir entre los empleadores. Su objetivo es facilitar el diálogo y encontrar soluciones que beneficien a ambas partes. También es la promoción de la salud mental, fomentando relaciones laborales que contribuyan al bienestar emocional y mental de los mismos trabajadores. Esto incluye la organización de actividades que fortalecen la cohesión y el trabajo en equipo. Quiero darle las gracias al señor Manuel por haber aceptado esta invitación y ampliar un poco más nuestros conocimientos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista. De acuerdo a la entrevista, podemos concluir que es crucial reconocer que el acoso laboral no solo afecta a las víctimas, sino también a su familia y a la organización en su conjunto. La identificación temprana del problema, la búsqueda de asesoramiento psicológico y la implementación de medidas preventivas son esenciales para mitigar sus efectos.
Las condiciones de trabajo y la cultura organizacional juegan un papel determinante en la aparición del acoso laboral. Un entorno laboral que fomenta el respeto y la colaboración puede reducir significativamente la incidencia de este tipo de violencia. Mi nombre es Lápiz C. Rodríguez, del programa de seguridad del trabajo, parte semestre. El día de hoy estoy con dos trabajadoras a las cuales vamos a hacer una pregunta acerca del riesgo laboral y el acoso laboral y cómo se maneja en cada una de sus empresas. Buenas tardes. Buenas. Pues me gustaría saber para ustedes qué es la salud mental. Bueno, para mí la salud mental es un estado de las personas en el que interfiere la parte emocional, la parte psicosocial, la parte física y sobre todo en el trabajo pues es como esas personas pueden desarrollarse en las diferentes actividades. Si hay problemas emocionales, pueden haber accidentes, pueden haber diferentes circunstancias. Para mí la salud mental, pues como decía ella, tiene que ver con esas formas de relacionarse, de estar bien físicamente y mentalmente, en el trabajo o en cualquier contexto. ¿Y conocen ustedes qué es el riesgo psicosocial? ¿El peligro psicosocial? Pues yo diría que el peligro psicosocial es como esos de pronto situaciones en que ponen a la persona en dificultades que hacen que se estrese o que sufra algún daño emocional. Pero El peligro psicosocial sí son esos riesgos que tienen las personas cuando tienen diferentes emociones o alteraciones emocionales, tanto en sus casas y se puede repercutir en el trabajo. Ok, muchas gracias. Para ustedes también me gustaría saber qué es el acoso laboral. ¿Ustedes qué? El acoso laboral es cuando dentro de un trabajo una persona con poder generalmente hace o hace algunas acciones en contra de los trabajadores o trabajadoras. Hay muchas formas de acoso laboral. Puede ser acoso laboral por poder, puede ser acoso laboral porque tiene que hacer más de lo que debería hacer. Hay acoso laboral sexual también, hay acoso laboral también desde el desmandarse, que tiene que tener más horas trabajando o más trabajos más pesados. Dependiendo de la empresa y dependiendo de las circunstancias se da el acoso laboral, que genera muchos problemas emocionales y psicosociales en cada uno de los trabajadores y trabajadoras. para mí, ¿cómo era la pregunta? ¿Qué es el acoso laboral? El acoso laboral, bueno, eso es como si generalmente lo hace el jefe o la jefa contra pues, su trabajador. Y esto hace que pues, la persona sienta que como un hostigamiento, como una presión constante por exceso de trabajo o porque generalmente se le critica por cosas que de pronto no tienen como esa razón de ser. Y esto pues tiene unos efectos muy grandes sobre la persona y sobre el mismo trabajo. Cuando existe ese acoso laboral, pues hay miedo, hay temor, hay de pronto como una baja autoestima, no se puede hacer el trabajo como es y sobre todo que hay como una impotencia frente al poder que tiene esa otra persona y que pues generalmente hay un silencio ahí por no perder el trabajo, no se conocen como esas de pronto formas de denunciar ese acoso laboral. ¿Mediante qué estrategias ustedes podrían prevenir? Yo diría que hay unas leyes, entiendo, por lo menos ahorita el Ministerio del Trabajo ha hecho un esfuerzo por visibilizar que hay acoso laboral sexual, o bueno, cualquier tipo de acoso, groserías o como otras formas de presión y hay rutas de acceso a esas denuncias. ¿Sí? Un poco se habla más y es importante tanto la persona que emplea como la persona que trabaja para que no ocurra. De alguna manera es una forma de prevenir, conocer que eso es también un delito. Pues una de las formas es primero que hayan esos comités que se tienen
todas las empresas debe haber un comité de relaciones, de cómo mejorar esas relaciones, pero también que se cree esa confianza en cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Muchas veces denuncian y se vuelve la burla, o a quien está denunciando pues también va a tener acoso con esa persona. Generalmente con las mujeres es bastante complejo, pues con los hombres también, pero más que todo digamos que viene ese tema del acoso sexual con la mujer. Entonces, si no hay esa confianza para poder denunciar, para poder hablar, para que se cumpla con la norma, pues va a ser muy difícil, porque pues no tendría sentido que la gente denuncie cuando más bien se ven más amenazados, más afectados. En cada uno de los lugares que ustedes trabajan, ¿existe el comité de confianza laboral? ¿Saben de qué se trata? ¿Y a qué hace ellos realizan en sus empresas? Pues donde yo trabajo sí existe, incluso va directamente con la Oficina de Recursos Humanos, y desde allí funciona un comité que participan varios funcionarios y funcionarias de diferentes áreas. Pero pues es bastante complejo. Uno, porque generalmente se da para las personas que son de planta, y para los contratistas pues muy poco. Y lo otro es que casi nadie denuncia precisamente por eso. Como están esos puestos de poder, entonces más bien se quedan calladas o callados y no las veces. Sí, conozco que hay un comité, pero pues no hay casi uso del mismo. O si, por ejemplo, o internamente no se conoce cómo exactamente la reglas. Porque yo conocí por lo menos un caso en el que había acoso laboral de una jefa hacia otra compañera y nunca hubo como una respuesta de parte del comité, sino que se dejó así precisamente por esas desigualdades entre la contratista y una persona natural. Entonces, pues no, a veces no es tan efectivo. O sea, hablando de las rutas, ¿cierto? Nacionales, ¿saben cuál es la ruta de denuncia de acoso laboral? Pues entiendo que se hace como cualquier denuncia a través de la Fiscalía General de Migración. Pero pues sí hay como unas instancias iniciales de conciliación que se hace a través de estos comités, y si no se resuelve, sí se hace ese escalamiento a Fiscalía, y hay otras medidas que también toma el Ministerio de Trabajo, pero con detalle no las uso. Conocer la ruta como tal, no. Sé que se inician unos procesos internos con las empresas, generalmente nunca sale de la empresa, o hay unos acuerdos, o existen los despidos, o existen de pronto también la manipulación y el soborno, pero como tal que hayan denuncias ante la Fiscalía, las empresas no se comprometen a hacerlo. ¿Cómo identificarían ustedes si hay un compañero que está sufriendo acoso laboral? Pues por lo menos esa chica que les decía ahorita, ella, este acoso era con una presión constante, siempre la trataba como que no servía para nada, o que todo lo que hacía estaba mal, o le decía porque eran dos, sino que era una bastante con la otra, que era analfabeta, que ella trabajaba en un territorio rural. Entonces, que por ser campesina no podía hacer las cosas bien, no lo hacía bien en términos de tecnología, o muchas otras cosas que afectaron a esa mujer de una manera increíble. O sea, eso minó mucho su autoestima, y no tampoco hubo una respuesta. Entonces, creo que sí, todo el mundo identificaba esa situación, se hizo como el llamado a la situación, pero no hubo respuesta y no se activó esa ruta. Sí, siempre digamos que quienes se dan cuenta de ese acoso son los mismos compañeros y compañeras, pero o existe el silencio, la burla, o bueno, muchas otras cosas, pero generalmente no se hacen como las rutas pertinentes para esos casos. Entonces termina la persona con unos problemas psicosociales muy fuertes, con unas afectaciones muy graves, con todo el tema del estrés y demás que manejamos en términos de esas dificultades, y son muy pocas las que se arriesgan a realizar un proceso, pues porque se entiende lo uno, los pueden amenazar, los otros los pueden echar, o una cantidad de situaciones que realmente no permiten. Entonces la gente prefiere quedarse callada y enfrentarse a todas esas dificultades psicosociales. Ok, muchas gracias. Finalmente, para ustedes, ¿qué podrían como concluir de la importancia de prevenir el acoso laboral? Pues una conclusión es que se debe dar a conocer a todas las personas, a todos los trabajadores, trabajadoras,
el tema de esos derechos. Lo otro también es que debemos formar a toda la gente, sobre todo a los que son líderes, jefes, bueno, todas las, digamos, esas jerarquías que hay en todas las empresas, y es el respeto hacia las personas con las que están trabajando, que no exista el bullying, el acoso, bueno, todo lo que sucede en una empresa, porque esas son pérdidas para la empresa. Entonces muchas veces si hay demandas hay que pagar unas, ¿cómo se llama? Unas multas o unas indemnizaciones a las personas, y si no, pues también se pueden ocasionar accidentes, que eso le genera pérdidas a las empresas. Entonces parte del manejo de la empresa, de las ganancias para la empresa, es que sus empleados estén en buenas, digamos, en óptimas condiciones de salud mental. Sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo, porque una persona que esté bien en su salud mental trabaja bien, pero una persona que no, pues es muy difícil tener condiciones mentales para desarrollar cualquier trabajo, sea el que sea. Y genera accidentes, los accidentes que a la empresa le pueden costar muy caro. Ok, gracias.